Revelado, el inesperado abrazo, que transformó su vida al conocer al billonario oculto. El sol brillaba intensamente sobre la finca, el suelo estaba caliente, y el sudor corría por la frente de Sofía mientras trabajaba acompañada por el murmullo apacible de las hojas. Era un paisaje hermoso, pero la paz que le brindaba el campo no era suficiente para ahogar la angustia que sentía en su pecho. A sus 36 años, ser ingeniera agrónoma en un mundo dominado por hombres había sido un camino sembrado de espinas. La vida que había construido como madre soltera no la salvaba del desprecio y la desconfianza que la rodeaban. ¿Por qué sigo luchando? ¿No es mejor renunciar a este sueño? Se cuestionaba. Mientras revisaba los cultivos, su mente divagaba entre el eco de las risas de sus hijos en casa y las miradas cuestionadoras de sus colegas. A veces pensaba en lo injusto que era tener que demostrar constantemente su valía. Su abuelo había sembrado en ella la semilla de la pasión por la agricultura, pero cada avance parecía ser empañado por el miedo al fracaso, un temor que crecía con cada mirada despectiva que la seguía. La tierra, su aliada, también la empujaba a la batalla. ¿Podría realmente transformar su vida o solo era otro sueño inalcanzable? Un día, mientras revisaba una parcela en uno de los campos del millonario que la empleaba, un destello lo cambió todo. Un anciano apareció de la nada, un viejo amigo de su abuelo, que le contó historias sobre la familia y la herencia que ella nunca supo que existía. Sofía, tienes un legado en tus manos. Usa tu conocimiento y lo que te dejaron para hacer algo grande, le dijo con voz temblorosa. Las palabras resonaban en su mente, llenándola de esperanza y miedo a la vez. El nervio de involucrarse en un proyecto que podría cambiarlo todo le agitaba el estómago. Pero lo peor vino después, cuando los rumores comenzaron a circular. La misma gente que un día le ofreció miradas de desprecio, ahora la observaba con más atención, tratando de descifrar su nueva relación con el millonario. ¿Quién te crees, Sofía? Vas a caer, repetía su interior. La idea del fracaso resonaba hasta convertirse en una pesadilla constante. En medio de todo esto, regresó a casa una noche y encontró un mensaje de su madre anunciando que visitaría. La tensión en su cuerpo aumentó. Su madre, siempre una figura de apoyo, podría no solo reconfortarla, sino también recordarle su papel en una familia de mujeres que habían luchado por destacar en un mundo de hombres. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la reunión crucial llegó. Sofía se presentó ante los inversores con la voz temblorosa y la respiración irregular. Estaba a punto de demostrar que sus sueños podían convertirse en realidad. Pero, en un momento de tensión suprema, interrumpiendo su discurso, entró su madre, con lágrimas en los ojos. «¡Sofía! No te rindas, no estás sola en esto», le gritó. Su apoyo era un bálsamo y a la vez un peso. Las revelaciones que siguieron hicieron que el aire se volviera espeso. La historia de las mujeres de su familia,
los sacrificios, las decepciones. Un abrazo entre ellas cambió todo, pero la pregunta que la atormentaba era, ¿podría realmente enfrentar los desafíos que se avecinaban y llevar la carga del legado familiar que ahora conocía? La incertidumbre pulsaba en su interior. La multitud miraba. El futuro estaba en juego. ¿Tendría el valor de enfrentarse a lo que venía? La respuesta pendía en el aire, justo antes de que todo se desatara. Sofía sintió que el aliento le faltaba mientras miraba a su madre. El momento parecía suspendido en el tiempo, un frágil equilibrio entre el temor y la determinación. La mirada de su madre, en ese instante, no solo era un apoyo, era un recordatorio constante de toda la historia que la había llevado aquí, a este preciso momento. Ella comprendía que no solo estaba luchando por su propio futuro, sino por las generaciones de mujeres que habían luchado antes que ella. Este pensamiento la llenó de una nueva energía. «Estoy aquí por un motivo», se dijo Sofía en voz baja, como un mantra. Fue ese principio de aceptación lo que le permitió recuperar un poco de control sobre sus nervios. La sala estaba llena de rostros, algunos familiares, otros desconocidos, cada uno con sus propias expectativas y dudas. Decidió mirar a cada uno de ellos como posibles aliados en su búsqueda. Mientras retomaba su discurso, buscó conectar de manera auténtica con los inversores. Les habló no solo de la agricultura, sino del legado que representaba y de cómo estaban en la cúspide de algo que podría transformar su comunidad. La sostenibilidad no es solo una palabra de moda, es una obligación. Debemos dejar un mundo mejor para nuestros hijos, exclamó. Su voz, ahora más firme, resonó y se hizo eco de las luchas de su infancia y las historias que su abuelo le contaba bajo la sombra de un viejo árbol. Cada palabra que decía se sentía como una testamentaria conexión con su historia personal y profesional. Con la luz del sol cayendo a través de las ventanas, comenzaron a fluir las preguntas de los inversores. Se sentía en el centro de un fuego cruzado, pero en lugar de sentirse intimidada, la adrenalina la impulsó a responder con confianza. Cada pregunta se convirtió en una oportunidad para mostrar su conocimiento, su pasión y su determinación. Mientras hablaba, se dio cuenta de que había pasado de ser una mujer llena de dudas a una líder en su propio cuento. Cuando terminó su presentación, un silencio denso llenó la sala. Sofía sabía que había hecho lo mejor que podía, pero el resultado no dependía solo de su esfuerzo. A medida que se retiraba, el impacto de su discurso empezaba a consolidarse en las caras de los inversores que ahora exhibían expresiones de consideración. Al salir del edificio, la ansiedad se disipó y fue reemplazada por una sensación de euforia. Estaba dando pasos hacia lo que había soñado. Sin embargo, incluso en ese momento de triunfo, una nueva pregunta la inquietaba. ¿Había tomado la decisión correcta al abrir su corazón de esa manera? En el fondo, se preguntaba si estaba preparada para las repercusiones de exponer su vulnerabilidad. Las semanas siguieron y las respuestas de los inversores comenzaban a llegar. Algunos mostraron interés, otros simplemente no estaban listos para comprometerse. A pesar de recibir el rechazo con la madurez de alguien que ha estado en la lucha, las dudas comenzaban a sembrar semillas de inseguridad en su mente. Las miradas despectivas que antes había ignorado comenzaron a aparecer una vez más,
como sombras recalcitrantes que se negaban a desvanecerse. Una noche, en un momento de reflexión, se encontró de nuevo en el campo, rodeada por las plantas que tanto amaba. Era su lugar de calma, el espacio donde todo comenzaba y terminaba. Sin embargo, se dio cuenta de que estaba tan acostumbrada a escuchar el silencio del campo que ahora le costaba escuchar su propia voz interior. ¿Qué quería realmente? ¿Era suficiente con ser la mujer que había alcanzado un sueño? ¿O se había destinado a algo aún mayor? Mientras el viento soplaba suavemente, un sonido inesperado la hizo girar. Era un mensaje nuevo, un contacto clave que podía cambiar todo lo que había construido. La pregunta que latía en su pecho era: ¿estaría lista para abrazar una nueva oportunidad que podría redefinir su camino? Una que podría ser tanto una bendición como un reto. La emoción y el miedo se entrelazaron, dejándola al borde de una nueva revelación trascendental. El mensaje que había recibido resonó en su mente como un tambor distante, una promesa de cambio. Sofía lo leyó una y otra vez, como si las palabras pudieran desvelar lo que aún era incierto. Era de un inversionista extremadamente reconocido, cuya influencia era capaz de levantar su proyecto a alturas imprevistas. Sin embargo, esa proposición venía con condiciones. La invitación no solo exigía su presencia para discutir el futuro de su empresa, sino también un enfoque más intrigante. Quería que ella presentara su visión ante un panel exclusivo de empresarios poderosos. El pánico inicial la invadió. ¿Acaso se había introducido en un callejón del que no podría salir? Preguntas sobre su competencia y habilidades comenzaron a bombardear su mente. Cada vez que se enfrentaba a un nuevo desafío, se veía obligada a cuestionar su valía. Este evento, aunque una oportunidad dorada, parecía un abismo. ¿Podría realmente estar a la altura de las expectativas de aquellos que habían navegado por aguas cargadas de riqueza y poder? Durante días se sumergió en la preparación. Estudiaría cada detalle de aquellas grandes figuras que la escucharían, cada historia de éxito y fracaso, cada fallo que pudiera desvirtuar su enfoque. Pero en ese proceso fue encontrando una voz más fuerte, no solo en términos de lo que debía presentar, sino en la manera en que debía ser presentada. Se dio cuenta de que no necesitaba imitar a esos hombres y mujeres de éxito. Debía aprender a resaltar su singularidad. Sin embargo, a pesar de sus preparativos, el temor seguía acechándola. Era inevitable. Unos días antes del evento, decidió buscar consuelo en lo que había aprendido, la conexión emocional con su proyecto. Se sentó en el campo, rodeada por la vida que tanto atesoraba, y reflexionó sobre lo que realmente significaba su trabajo. Las historias de su familia, de las mujeres que la habían precedido, se entrelazaban con los sueños que había construido. Comprendió que su proyecto no solo se trataba de agricultura, sino de liderar un cambio, de ofrecer un legado que trascendiera generaciones. El día de la presentación llegó y, mientras se preparaba, las dudas empezaron a disiparse. Enfrentó el espejo, mirando a la mujer que había crecido y fortalecido con cada paso. Se dio cuenta de que ese encuentro significaba más que un simple proyecto. Era una oportunidad para consolidar su lugar en una industria que a menudo ignoraba el potencial de su visión. Aquella inseguridad, que a veces le había resultado paralizante, se transformó en motor impulsor.
Frente al panel de inversionistas, cuando comenzó a hablar, era consciente de que ya no era la misma Sofía que había titubeado anteriormente. Su voz, ahora firme, resonaba con autenticidad. Estaba abordando no solo los números y las proyecciones, sino el sofocante deseo de innovar y de inspirar a otros a abrazar un futuro mejor. Cada palabra que surgía de su boca era un testimonio de su proyección y una invitación a entrar en su mundo. Durante mucho tiempo se había estado preparando para este momento, y cuando finalizó su presentación, el silencio se sintió como un momento de introspección, no de incertidumbre. Sin embargo, la pregunta seguía presente. ¿Sería suficiente para captar la atención del inversionista que había organizado todo este evento? La incomodidad de la espera se intensificó, pero una sensación de satisfacción la envolvió, un sentimiento de que había representado lo que realmente era. A medida que los inversionistas comenzaron a intercambiar palabras entre ellos, un sentimiento de anticipación brotó en Sofía. La tensión se hacía palpable en la sala, pero dentro de ella había un espacio vacío que necesitaba ser llenado con respuestas. Cuando finalmente uno de los asistentes la miró y le hizo una pregunta directa, una mezcla de ansiedad y posibilidad la envolvió. Una nueva etapa se vislumbraba, pero el viento parecía cambiar de dirección, y con él traía consigo nuevas inquietudes. ¿Podría ser que la respuesta que buscaba no fuese la que esperaba? El momento de la verdad se acercaba, pescando sus pensamientos en un torbellino de determinaciones y posibilidades. Todo estaba a punto de transformarse. Era la llegada de algo grande, pero como en lo conocido. ¿A qué precio? Sofía apenas pudo concentrarse en la pregunta formulada. La voz del inversor resonaba en su mente, pero su mirada se mantenía fija en las caras de aquellos que la rodeaban. Por un instante, la sala se desdibujó, y todo lo que podía ver era el camino recorrido, el desvelo de sus sueños en esas largas noches de trabajo, las dudas que habían teñido su camino, y al mismo tiempo la pasión que había encendido cada paso que dio. Este era su momento, y sin embargo, el eco de su propia inadecuación seguía resonando. ¿Cuál es su verdadero objetivo al presentar este proyecto?, repitió el inversor. La pregunta, simple en su naturaleza, era un desafío que exigía una respuesta más allá de estadísticas y datos. Sofía sintió que necesitaba un instante más para definir su respuesta, pero el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Recobró el aliento y recordó el viaje que había emprendido. Esta no era solo una propuesta de negocio, era un movimiento, un acto de desobediencia ante un sistema que a menudo ignoraba las voces locales y sustentables. Con determinación renovada, respondió: «Mi objetivo es empoderar a las comunidades agrícolas, demostrar que las prácticas sostenibles no son solo viables, sino necesarias. No solo se trata de beneficios económicos, sino de crear un futuro en armonía con nuestro entorno». El mismo inversor asintió mientras sus ojos brillaban con curiosidad. Esa chispa despertó en Sofía un nuevo sentido de propósito. En cuestiones de instinto personal, había sentido que lo que decía no solo dispersaba dudas, sino que resonaba con la esencia de quienes esperaba inspirar a través de su proyecto. Sabía que esas palabras no solo eran su respuesta, sino su declaración de intenciones, una invitación a unirse a ella en un camino hacia lo transformador. Sin embargo, la confianza que brotaba dentro de ella comenzaba a ser ensombrecida por un nuevo dilema.
Con cada intercambio de miradas en el panel, Sofía se dio cuenta de que no solo estaba compitiendo por financiación, sino que se enfrentaba a una clara realidad. Aquellos hombres y mujeres presentes tenían el poder no solo de abrirle las puertas del éxito, sino de cerrar el acceso a su futuro si así lo decidían. Cada nervio se convertía en adrenalina, pero también en miedo. Había, en cierta medida, una ambivalencia en lo que estaba sucediendo. Su autenticidad era eso que la había llevado hasta allí, enfrentarse a inversores lejanos que normalmente preferían lo conocido. Podía sostenerse en esa autenticidad justo cuando la precariedad de su búsqueda estaba más expuesta. Mientras la conversación avanzaba, se debían hacer prontos cálculos en su mente. De regreso a su realidad, la mente de Sofía corría como una máquina, sopesando, analizando y buscando buenos planes para atraer a quienes parecían estar en posición de desprestigiarlos. Pero había un costo a pagar por cada decisión, y no podía olvidar que la conexión emocional que había cultivado con su proyecto podría tornarse un peso si no la administraba inteligentemente. Determinar en quién confiar y cómo utilizar esas semillas de incertidumbre que nacen de los intentos de otros por controlarla se volvían vitales. El evento concluyó, y el momento del veredicto se acercaba. Mientras sonaban los aplausos, Sofía sabía que lo que sucediera después la definiría. En un rincón oscuro de su mente, una pregunta inquieta continuaba moldeando su discurso interno. ¿Realmente estaba dispuesta a pagar el precio por la aceptación o el éxito? Cuando uno de los inversores, con un rostro enigmático, se dirigió hacia ella, la respiración de Sofía se cortó. En sus ojos había algo que prometía más que simples respuestas, algo que indicaba una elección irreversible. Estaba preparada para afrontar el futuro que se desplegaba ante ella, considerando que podría ir más allá de lo que había imaginado. Estaba a punto de enfrentarse a un dilema que podría redefinir lo que entendía por éxito. Cada paso que había dado le había traído aquí, con la oportunidad de cambiar más que su situación actual. Pero a medida que las palabras daban forma al silencio, Sofía se enfrentaba a la incógnita que, en su esencia, podría decidir su camino. ¿Qué tipo de líder deseaba ser en este nuevo mundo que encerraba tras esas puertas abiertas, tanto a su ambición como a la posibilidad de perderse a sí misma en el trayecto hacia la cima? La respuesta sería crucial y sus implicaciones sobre su futuro irrenunciables. La mirada del inversor era penetrante y la presión de sus expectativas pesaba sobre Sofía como una losa. Con cada segundo que pasaba, la decisión que debía tomar se tornaba más inminente. La lengua se le pegaba al paladar y los pensamientos se atropellaban en su mente, provocando un nudo en su estómago. Había estado preparando esta propuesta durante meses, pero de repente, todo número y estadística sumaban poco ante el desafío emocional que se le presentaba. ¿Estás lista para dejarte llevar?, se preguntó, replanteando el significado de su ambición. No solo se trataba de conseguir financiación, era la búsqueda de su verdadera identidad como líder, la manifestación de sus valores profundamente arraigados. La pregunta era, ¿quién sería si renunciaba a su autenticidad por temor a no cumplir las expectativas ajenas? Esa reflexión empezó a hacer eco en su interior mientras el inversor se acercaba. Me interesa tu visión, Sofía, pero quiero saber de ti, no de tu proyecto,
sino de tus verdaderas motivaciones. Las palabras resonaban en el aire pesado de la sala, y al pronunciarlas, el inversor abrió ante ella una puerta a su propia vulnerabilidad, lo que la obligó a desnudarse emocionalmente. Sofía inhaló con fuerza y, en lugar de temer su respuesta, empezó a desglosar su ser. Su viaje no había sido solo un camino profesional. Había estado marcado por el deseo inquebrantable de hacer una diferencia real y de no ser solo una voz más en un mar de propuestas impersonales. Quiero dejar un legado. No se trata solo de hacer negocio, sino de transformar la manera en que las comunidades se relacionan con su entorno, declaró con firmeza. El inversor asintió, mostrando interés genuino, lo que hizo que Sofía sintiera por primera vez que su mensaje resonaba. Pero al mismo tiempo, una alarmante sensación de duda comenzó a asomarse. Había un alto riesgo en ser tan franca, tan directa, pero también había una posibilidad de resonar, de conectar con alguien que podría ayudarla a materializar su visión. La conversación se tornó más profunda y cada palabra que intercambiaban parecía desenterrar aspectos ocultos de sí misma. Comenzó a cuestionarse. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgar su autenticidad por un éxito material? La realidad se cernía sobre ella como una sombra, invitándola a tomar decisiones sobre cómo se definiría ante otros y ante sí misma. Sin una respuesta clara, siguió hablando, exponiendo sus ideales con fervor, describiendo la belleza y el desafío de trabajar directamente con agricultores para cambiar sus prácticas. A medida que hablaba, sentía que se liberaba de las cadenas que la habían mantenido en silencio. La vulnerabilidad se transformó en fuerza y, sin darse cuenta, su postura erguida y su voz firme comenzaron a atraer la atención de los demás. En el panel, en un momento de fervor, se planteó una disyuntiva vital. Debería compartir su propio camino más personal, el dolor que había enfrentado al regresar a su tierra natal tras años de estudios en el extranjero, el miedo al rechazo de familiares y amigos. La idea la excitó y aterrorizó a partes iguales. Pero justo cuando decidía abrirse aún más, el inversor la interrumpió. Sofía, si logras transmitir esto con la misma pasión y autenticidad que has mostrado aquí, no solo tendrás éxito financiero, también podrás cambiar vidas. Pero, ¿estás dispuesta a seguir ese camino a pesar de las traiciones y desafíos que le precederán? La pregunta flotó entre ellos, cargada de significado. La posibilidad de una traición personal la había acompañado a lo largo de su trayectoria. Conocía bien el costo de ser honesta en un mundo que a menudo prioriza las apariencias sobre la autenticidad. El diálogo interno creció, cuestionando su disposición a aceptar el sacrificio implícito en su sueño. En ese instante decisivo, soporíficamente claro, Sofía se vio enfrentada a una definición de liderazgo que la atrajo tanto como la aterrorizó. No se trataba solo de ella, sino de la posibilidad de guiar a otros hacia un cambio que podría ir más allá de sus aspiraciones personales. A medida que su mente se debatía entre los múltiples caminos, una sombra oscura cruzó su pensamiento. Si elegía este camino, ¿cuál sería el costo real de su valentía? Con el corazón acelerado y una mezcla de incertidumbre y determinación brillando en sus ojos, se preparó para contestar, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que la elección que estaba a punto de hacer podría reconfigurar no solo su futuro, sino el de muchas personas que depositaban su fe en su visión.
¿Realmente estaba lista para abrazar lo desconocido? Mientras el silencio se hacía tenso, la respiración contenida de los presentes colisionaba con la urgencia de su decisión. Enfrentando esa encrucijada, Sofía se sintió sobrecogida por una revelación. El camino hacia su verdadero propósito no sólo la definiría a ella, sino también a todos aquellos que, como ella, luchaban por abrirse paso en un mundo que parecía negarse a escuchar. Estaba finalmente dispuesta a cruzar esa línea, a negar la conformidad por el empoderamiento genuino. Un nuevo dilema empezaba a tomar forma en su mente. Mientras la energía en la sala cambiaba, Sofía se preparaba para definir no solo su futuro, sino el legado que deseaba dejar. Y así, en ese limbo de posibilidades, una certeza creció en su interior. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y con ello, la posibilidad de descubrir realmente quién quería ser. Sofía respiró hondo al sentir el peso de la mirada del inversor fijada en ella, como si buscara desentrañar las capas de su ser. Era una encrucijada. La pregunta aún reverberaba en su mente. ¿Estaba dispuesta a sacrificar su autenticidad por alcanzar el éxito anhelado? Cada detención en su pensamiento se sentía como un latido de tambor en una ceremonia antigua, marcando el ritmo de su incertidumbre, mientras los ojos de los presentes se volvían una segunda piel. Mientras las palabras del inversor se deslizaban en su mente, su perspectiva comenzaba a desdibujarse. La idea de compartir su verdad más profunda la aterraba, pero también la entusiasmaba. Tenía una historia que contar, un viaje que no solo era profesional, sino profundamente personal. Había soportado el desgarro al regresar a su tierra, enfrentándose a la aceptación y al juicio. Esa historia podría ser el puente entre su autenticidad y el éxito que tanto ansiaba. La pasión que la había guiado hasta ese punto empezaba a reformularse. En lugar de ver el riesgo de la vulnerabilidad como una amenaza, lo comenzaba a considerar como un faro que iluminaría su camino. Este momento no era solo su oportunidad, era también un desafío para abrazar las partes de sí misma que había mantenido en las sombras. Estaba en medio de una transformación, y en ese instante comprendió que el legado que deseaba construir debía fundarse en la autenticidad. Con cada palabra que pronunciaba a partir de ese momento, su corazón palpitaba con una valentía resurgente. Compartió su historia, el temor que había sentido al regresar, el cómo cada paso se había sentido como un regreso a casa y, a la vez, un enfrentamiento a sus propios demonios. En la medida en que su relato fluía, el inversor parecía reconfigurar su percepción. La empatía en su rostro crecía, transformando la sala en un espacio de conexión genuina. Sofía, al sentir esa energía vibrante, se atrevió a ir más allá. Se planteó cuestiones que nunca se habría atrevido a considerar en su búsqueda de financiamiento. ¿Qué significaba realmente la transformación para aquellos a los que deseaba impactar? ¿Cómo su sueño podría ser un vehículo para su sanación personal y colectiva? La vida de los agricultores, sus luchas, sus historias, eran ecos de su propia experiencia. Mientras articulaba sus pensamientos, sentía como si agujeros en su alma se fueran cerrando, cada palabra resonando más fuerte que la anterior. Comenzaba a vislumbrar la posibilidad de que la conexión emocional genuina podía atraer el apoyo financiero que necesitaba para hacer realidad su visión. La vulnerabilidad se multiplicaba en poder,
Sofía se dio cuenta de que estaba levantando la voz no solo por ella, sino por todos aquellos que se habían sentido invisibles en su lucha. Sin embargo, esa epifanía también trajo consigo una nueva ola de incertidumbre. La exposición que sentía la confrontaba con sus propios miedos. ¿Y si su historia no era suficiente? ¿Y si el inversor no veía en su autenticidad la fuerza que ella empezaba a descubrir? La tensión se apreciaba en el aire, a medida que cada palabra tejía un tejido emocional que podría desgarrarse con una desviación en el camino. A medida que la conversación avanzaba, el inversor comenzó a hacer preguntas más incisivas. ¿Qué acciones concretas estás dispuesta a tomar para garantizar que tu proyecto no solo tenga éxito, sino que también traiga ese cambio profundo que anhelas? Inquirió con un tono que mezclaba curiosidad y desafío. Sofía se sintió despojada de su seguridad. Esta era una oportunidad para tejer no solo su narrativa, sino también el plan tangible que validara su ambición. El momento de la verdad seguía tan cerca como un destello fulgurante. La realidad de que el futuro que tanto deseaba no solo era una cuestión de financiación, se convirtió en un hecho palpable. Era un legado. Pero, ¿podría realmente sostener esa carga? El temor a desviarse de sus valores la acechaba, y con cada respuesta que formulara, sabía que la decisión de su camino sería irreversible. Y antes de que pudiera contestar, una pregunta se asomó en su mente. ¿Qué clase de líder estaba dispuesta a ser? Con esa disyuntiva, comprendió que no solo se trataba de su proyecto, sino de su vida entera. El momento decisivo se avecinaba, y la promesa de una transformación profunda estaba a la vista. Mientras la sala contenía la respiración, el eco de su propio anhelo resonaba en su interior. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y con ello su legado inexplorado esperaba ser revelado. Pero, ¿estaba lista para enfrentar el eco de sus decisiones pasadas mientras se aventuraba en lo desconocido? Sofía se detuvo, e incluso en el silencio sentía un eco ensordecedor en su mente. Las luces de la sala eran deslumbrantes, pero su atención se centró en el inversor, cuya mirada la desnudaba. En ese momento, la duda y la determinación se entrelazaban como raíces enredadas en un suelo fértil. Reflexionaba sobre su papel. No solo era una emprendedora, era una narradora de vidas, y ello implicaba asumir riesgos. Las preguntas del inversor resonaban en su mente como un mantra. ¿Qué acciones tomaría? Había comprendido que compartir su historia era solo el inicio. Ahora, para darle sentido a su ambición, necesitaba un plan concreto que no solo reflejara su visión, sino que también encarnara su compromiso con la autenticidad. Se sintió atrapada entre el deseo de impresionar y el impulso de ser fiel a sí misma. Mientras organizaba sus pensamientos, respiró hondo y decidió poner en la mesa un enfoque que nunca había pensado desarrollar. Podría iniciar un programa de acompañamiento para agricultores, construir puentes entre sus realidades y las del mercado. Eso podría reflejar los principios de sustentabilidad que defiendo. La idea comenzó a tomar forma, iluminando su visión original con una estructura que ella esperaba fuera atractiva y significativa. Se dio cuenta de que no bastaba con ser una figura inspiradora. Debía ser una estratega valiente. Pese a la claridad que comenzaba a experimentar, la ilusión de control se desvanecía rápidamente al considerar las implicaciones. ¿Qué sabía realmente sobre la implementación de un programa así? Se sentía como una actriz en un escenario,
donde las luces la enfocaban, pero el guión aún se estaba escribiendo. La inquietud la invadía, pero sabía que el crecimiento siempre implica enfrentar lo desconocido. Mientras el inversor la observaba con un aire de expectativa, Sofía sacó fuerzas de su vulnerabilidad y se lanzó a explicar su idea. Quiero crear espacios de formación donde los agricultores no solo aprendan sobre innovación ecológica, sino también cómo contar sus historias. Sus luchas pueden convertirse en herramientas de empoderamiento. Las palabras fluyeron desde su corazón y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió que se trataba de una presentación. Estaba compartiendo su esencia, su misión. Sin embargo, a medida que el impulso la llevó hacia adelante, la pregunta del inversor seguía allí, acechante. Su mirada incisiva parecía clavarle un dardo de responsabilidad. ¿Y cómo aseguras que esto no se convierta en una carga? El sudor le brotó en la frente. Era una pregunta incisiva, y aunque había brotado orgánicamente de su ser, la verdad era que también la aterraba. Su ambición podría colisionar con su autenticidad si no le daba una dirección clara. Aquel era un dilema que no había anticipado y, en ese instante, su camino emergía plagado de espinas y flores. Su mente agitada encontró un clavo al que aferrarse. Necesitaba reunir a un equipo, establecer alianzas dentro de la comunidad. Tal vez debería empezar por crear una red que uniera no solo a los agricultores, sino también a esos aliados que podrían ayudar a transformar su visión en un movimiento real. La idea se sentía poderosa y liberadora, pero la carga de la ejecución pesaba. A medida que la conversación se profundizaba, su determinación cobraba raíces. El inversor seguía presente, cada vez más intrigado. Hazlo real, Sofía, pero recuerda, la ejecución es tan esencial como la historia. Lo ideal no prospera sin la acción. Las palabras vibraron en su interior, pero la visión que definió la acción también se proyectó hacia el futuro. En ese instante, dejó de concebir su proyecto como un mero vehículo hacia el éxito. Se trataba de un camino hacia un cambio radical, tanto personal como profesional, y su autenticidad se tornaba en el motor de su promesa. Pero la esencia de lo que definiría su éxito seguía imbuida en incertidumbre. Mientras el inversor le daba espacio para profundizar su propuesta, una sombra de duda emergió en el fondo de su mente. ¿Estaba realmente lista para llevar la carga que ese cambio requería? Con esa inquietud latente, sabía que el desafío apenas comenzaba y que el camino aún estaba lleno de decisiones críticas. Y en ese momento de revelación se dio cuenta de que todo lo que había construido hasta ahora podría ser quedarse corto. ¿Sería capaz de redefinir su liderazgo y enfrentar lo que se avecinaba? La respuesta final aún estaba en el horizonte, y la búsqueda de su legado se tornaba cada vez más apremiante. La inquietud persistía en la mente de Sofía, mientras el inversor absorbía cada palabra con atención. La conexión palpable entre ambos se tornaba en un conflicto interno para ella. Había hablado con pasión, pero al mirar a su alrededor, el eco del silencio la envolvía. Poco a poco, su seguridad comenzó a desmoronarse al pensar en los detalles logísticos de su propuesta. Se preguntó si realmente tenía el poder de movilizar a otros, de crear un movimiento que trascendiera sus propias limitaciones. «Tendré que afrontar la resistencia», pensó Sofía. La idea de perder el control la aterraba, pero también sabía que la resistencia era un componente normal de cualquier cambio significativo.
Sin embargo, lo que le preocupaba más era la responsabilidad de liderar, algo que nunca había visto en sí misma como una aspiración. Decidió por primera vez contemplar su trayectoria. En su vida personal había enfrentado la adversidad, pero ahora, en esta esfera empresarial, la magnitud del reto la abrumaba. Recordó a su madre, quien solía decirle que los triunfos se construyen sobre montañas de fracasos. Esa declaración resonó en ella y la empujó a adoptar una nueva perspectiva sobre su propia capacidad. Se inclinó hacia adelante, su voz más firme esta vez. Estoy dispuesta a construir un equipo que amplifique nuestras voces. Buscamos la inclusión, no la exclusión. Mi objetivo es que cada agricultor se convierta en su propio agente de cambio. Esa determinación inesperada sorprendió incluso a Sofía, cuya autocrítica era feroz. El inversor soltó un suspiro y la mirada de valoración en su rostro gesticuló sin palabras. Eso está bien, pero ¿quiénes serán esos aliados? Necesitas un mapa, Sofía. ¿Has identificado a las personas adecuadas? Tantas preguntas, y en cada una Sofía sentía la presión aumentar. Esta vez su mente enfocada empezó a desgranar una red. Pensó en los talleres que había conducido en el pasado, las conexiones que había hecho con otros líderes, pero también en las personas que había dejado de lado. Los ejemplos de lo que podría construir y cómo podrían colaborar le llenaban la cabeza. Decidida, se comprometió a explorar esa red. Sin embargo, el miedo a fracasar se agazapaba en un rincón de su conciencia. Cuestionó si todo este esfuerzo podría ser simplemente un castillo de naipes. Afrontaré esta carga, pero debo estar segura de que no me aplastará. Reflexionó, sintiendo que esa tensión podía ser la fuerza que necesitaría para avanzar. Las horas pasaron, dándole forma a su convicción. Consideró crear una plataforma donde los agricultores pudieran compartir experiencias, aprender unos de otros y recibir capacitación. Sofía sabía que sus historias poseían una dignidad que necesitaba ser resaltada, pero también pensaba en los riesgos de abrirse a un mundo que podría no ser amable. Quizá no tenga todas las respuestas, pero tengo el impulso de encontrar un camino, pensó, mientras miraba al inversor de nuevo. Él había respondido positivamente a su propuesta inicial, pero ¿sería suficiente para establecer la confianza necesaria para realizar el proyecto? Esa noche vació su mente en un cuaderno, letras que brotaban como hojas al viento. Pero, en medio de lo que parecía un claro avance, una sombra se cernía. Aquella figura del inversor, que al principio pareció ser un faro, a menudo se convertía en una sombra opresiva. Cada palabra que ella pronunciaba pareció solidificar sus expectativas, y eso comenzaba a aterrarla. El momento de enfrentarse a sus miedos se acercaba, y la superficie del camino parecía estar en peligro de romperse. ¿Podría realmente cumplir su promesa de valor y dignidad a esos agricultores sin perderse a sí misma en el proceso? La incertidumbre la llenaba de una energía inquietante. A medida que se preparaba para su siguiente encuentro, una pregunta latente la inquietaba. ¿Era capaz de encarnar esa conexión entre su misión y la multiplicidad de voces que necesitaba escuchar? Con esa inquietud atravesando su mente, Sofía comprendió que su búsqueda de autenticidad y liderazgo apenas comenzaba. El desafío se tornó claro. Era momento de confrontar sus propios límites. Sin embargo,
Apenas visualizaba los puentes que debía construir, una figura emergía en su mente como un posible aliado inesperado. Alguien que ya había estado en su círculo antes. Pero, ¿podría haber una apertura que le permitiera esa conexión? Con esos pensamientos resonando en su interior, Sofía se comprometió a seguir el hilo de su propia historia, a buscar esa nueva voz que podría cambiar todas las tramas de su vida. Pero, con ese impulso renovado, la realidad se convertía en un camino incierto. El futuro estaba plagado de posibilidades, pero también de pruebas que desafiarían su esencia. ¿Logrará encontrar la valentía para acercarse a esa figura olvidada y convertir sus dudas en una verdadera fortaleza? La respuesta a esa pregunta la guiaba al siguiente paso en su desarrollo, donde el caos y la claridad tendrían que coexistir por un instante más. El primer rayo de sol iluminó el cuarto de Sofía, llenando el ambiente con una luz colorida que contrastaba con la tormenta de pensamientos que batallaba en su interior. Se encontraba en un punto decisivo. Los pasos que estaba a punto de dar podrían definir su futuro y el de muchos. A pesar de su determinación, una sombra de duda permanecía, amenazando con desestabilizar los cimientos de su proyecto. Mientras se preparaba para el encuentro, comenzó a repasar en su mente el perfil de la figura que había resonado en sus pensamientos. Javier, un ex compañero de trabajo con el que había tenido una buena química profesional. Su historial en la agricultura sostenible era notable, y sus contactos en el sector podrían ser el catalizador que necesitaba para conectar con su red. Sin embargo, la idea de acercarse a él le generaba una mezcla de nostalgia y ansiedad. Durante años había enfocado sus energías en avanzar individualmente, dejando de lado las conexiones que una vez habían sido tan significativas. Se miró en el espejo. La chica que veía reflejada se sentía un tanto ajena. Había crecido en confianza, pero la responsabilidad que sentía pesaba como una carga. Sofía prestó atención a su postura, alzando la barbilla y retirando los cabellos de su cara, simbolizando su decisión de enfrentar sus temores. Al llegar al café donde había acordado encontrarse con Javier, su corazón latía con una rapidez inusitada. La idea de ser vulnerable ante alguien que conocía sus inseguridades era aterradora, pero era precisamente esa incomodidad la que la impulsaba a seguir adelante. Mientras esperaba, pensó en las múltiples maneras en que este encuentro podía cambiar el rumbo de su proyecto. Las conversaciones de su infancia sobre la importancia de construir relaciones y no navegar solas reverberaban en su mente. Cuando él llegó, la chispa de conexión se encendió inmediatamente. Javier lucía relajado, como si la conversación fluyera de forma natural, al igual que en sus días de trabajo juntos. La charla comenzó de forma ligera, pero pronto Sofía dejó que fluyera su vulnerabilidad. Hablar de sus ambiciones y de su proyecto sincero para empoderar a los agricultores parecía despojarla de una carga. Cada palabra que compartía, aunque revestida de ansiedad, la adentraba más en su propia autenticidad. Javier la escuchó con atención, pero la chispa en su mirada se encendió cuando el tema de los obstáculos apareció. Esto es lo que a menudo pasa, Sofía. Todos tenemos miedo de fracasar, pero tú ya has demostrado que puedes afrontar adversidades. Lo que realmente importa es quién te acompaña en este viaje, le dijo,
reflejando no solo comprensión, sino una sabiduría que Sofía necesitaba ese día. La conversación fluyó hacia posibilidades de colaboración. Sofía compartió su idea de la plataforma y cómo soñaba con un espacio donde las voces de los agricultores pudieran resonar. Javier se mostró entusiasmado, sugiriendo incluso varios contactos que podrían sumar al proyecto. Mientras intercambiaban ideas, Sofía sintió que las barreras que había levantado alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse. El potencial de esta conexión se sentía tangible y real, pero no todo era sencillo. En medio de la conversación, una inquietud creció en su interior. ¿Podría realmente depender de otros para lo que consideraba su propósito? Se atravesó en su mente el dilema de la autodefinición frente a la interdependencia. Los sembrados de confianza se alineaban junto a los miedos de ser defraudada. Esto la llenaba de aprensiones. Sofía se dio cuenta de que necesitaba enfrentar esa contradicción. No podría construir su liderazgo sobre la base de la soledad. Las colaboraciones requerían arriesgarse y abrirse a la incertidumbre. En ese instante sintió un fogonazo de claridad. El verdadero poder radica en la conexión, no en el aislamiento, se dijo a sí misma. Finalmente, después de hablar durante horas, llegaron a un acuerdo inicial de colaboración. Cuando se despidieron, Sofía sintió que, aunque la incertidumbre estaba lejos de disiparse, había un camino a seguir. Volvió a casa, con la mente inquieta, pero renovada por la posibilidad de que esta nueva conexión le brindara el impulso que necesitaba. Sin embargo, al mirar por la ventana, se sintió dividida. La iluminación del atardecer era hermosa, pero la oscuridad de sus dudas aún acechaba. ¿Estaba lista para el cambio que venía? ¿Y sería este un paso hacia adelante o la puerta a nuevos retos aún más complejos? Con la mente llena de preguntas y el corazón latiendo fuerte, Sofía comprendió que el próximo paso sería crucial. Podría enfrentar sus temores más profundos y aceptar que el verdadero liderazgo implica vulnerabilidad. A medida que se adentraba en este nuevo capítulo de su travesía, una voz interna le susurró: el momento de la verdad se acerca, y con él el desafío de definir quién eres realmente. El día tan esperado llegó con un amanecer dorado que iluminaba el camino de Sofía. Había pasado semanas preparando su presentación final ante un grupo de inversores clave. La enfermedad de las dudas había comenzado a menguar, dejando espacio para una nueva confianza que había cultivado a lo largo de su travesía. Esta vez no se trataría solo de buscar financiamiento, sino de presentar una visión que resonara profundamente con su esencia. Al entrar en la sala, se sintió consciente de cada paso que daba. El aire era denso con expectativas. Cada rostro que la miraba era una historia, una posible conexión. Sofía recordó las lecciones que había aprendido. Ser auténtica era su mayor fortaleza. Con esa convicción comenzó su presentación, compartiendo no solo cifras y estrategias, sino también la historia que la había llevado hasta aquí. Mi proyecto es un legado, afirmó con la voz firme. Se trata de empoderar a las comunidades agrícolas a través de la sostenibilidad, creando un futuro mediante un enfoque colaborativo, donde cada agricultor se convierta en un agente de cambio. Las palabras fluyeron como un torrente de pasión. Su historia se entrelazó con su misión, ofreciendo no solo un producto, sino un propósito. A medida que avanzaba,
Notó las expresiones en los rostros de los inversores. Algunos asintieron, otros se mostraban intrigados. Sofía había aprendido a captar la energía del público, y esta vez su vulnerabilidad no era una carga, sino un imán que atraía la atención. Les habló de las tradiciones agrícolas que habían moldeado su vida, y de cómo esas raíces se entrelazaban con su ambición: crear un impacto real. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Había hecho más que presentar un proyecto, había compartido su alma. Con una sonrisa anclada en su rostro, se sintió viva. Sabía que, independientemente del resultado, había logrado conectarse con lo que realmente representaba. El silencio seguía en el aire al momento de la deliberación, y las preguntas comenzaron a fluir. Los inversores querían entender cómo pensaba llevar a cabo su propuesta. Con cada pregunta, Sofía respondía con seguridad, demostrando que su preparación había sido meticulosa y estratégica. Se sentía respaldada por la comunidad de voces que había comenzado a tejer a su alrededor. Finalmente, uno de los inversores más prominentes se dirigió a ella. Sofía, has demostrado pasión y un compromiso con tu visión. Estoy interesado en ser parte de esto, pero necesito saber que cuentas con un equipo sólido. ¿Cómo planeas reunir a esa red de aliados? La pregunta la retó, pero también le recordó el viaje que había emprendido al reconectar con Javier. Con una nueva claridad, respondió: he comenzado a establecer conexiones con líderes en el sector y tengo aliados ya listos para unirse. Es un esfuerzo colectivo, donde cada uno de ellos aporta su experiencia y conocimientos al proyecto. Juntos tenemos el potencial de transformar nuestra comunidad. Las palabras resonaron y vio en sus ojos el rayo de incentivo. El diálogo fluía y con cada afirmación, Sofía se sentía más fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba demostrando su valor, lo estaba reclamando. Mientras la charla continuaba, se dio cuenta de que su miedo a no ser suficiente se había disuelto ante la certeza de estar construyendo un camino auténtico. Las conversaciones siguieron y al final del día, Sofía salió de la sala con una mezcla de adrenalina y satisfacción. Había alcanzado más que financiamiento. Descubrió la fuerza que residía en su autenticidad y el poder de abrazar su historia. Con cada paso dado hacia adelante, había dejado atrás las cadenas de inseguridad que la habían atado por tantos años. Semanas después, mientras caminaba por los campos que tanto amaba, Sofía respiró profundo. El clima cambiaba, y esta vez lo sentía como un signo de renovación. Miró a su alrededor. Sus esfuerzos ya comenzaban a dar frutos. Los agricultores con los que había estado trabajando estaban adoptando prácticas sostenibles, y su plataforma de colaboración empezaba a cobrar vida. El reconocimiento comenzó a llegar. Un artículo sobre su historia y su proyecto fue publicado en una revista agrícola reconocida. Recibía mensajes de apoyo de aquellos que admiraban su valentía y determinación. La transformación no fue solo en su vida, sino en la de aquellos que la rodeaban, todos tocados por la misma visión de cambio. En una reunión en su comunidad, una madre agricultora se acercó y le dijo: «Gracias por no rendirte, nos estás dando una voz». En ese momento, Sofía se sintió plena. Comprendió que su viaje no solo había sido acerca de ella, sino de todas las historias que había tenido el privilegio de alzar.
en la rompería del silencio y la risa de su familia, donde todo comenzó. Sofía celebró un nuevo capítulo. Había conquistado sus miedos y aprendido que la verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad, en la disposición de abrirse a los demás y construir juntos. Aquel abrazo inesperado con el que inició su camino ahora era la fuerza que le otorgaba solidez. Así, Sofía se reafirmó no solo como ingeniera agrónoma, sino como líder, mujer y madre. Había encontrado su lugar en el mundo, y con la tierra como su aliada, estaba lista para continuar transformando la vida de los demás, sabiendo que su historia, ahora compartida, era el verdadero legado que dejaría. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente a nuestro canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que nos llena de orgullo y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de demostrar que los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.